La escóbula de la brújula. Voy a hacer humildemente lo que pueda aportar a la cuestión artística, ya que él ha estado allí y los que estamos aquí, pues que nos queda más remedio que soñar con ese viaje. Y a mí lo que más me llama la atención de estas cuevas es esa expansión mediante la ruta de la seda del budismo, de esa necesidad de los monjes de retirarse, de estar en cuevas, de tener una serie de experiencias que ellos las tuvieron, que eso ha sido, además, en muchas religiones del mundo, es la necesidad de retirarse en esos cenobios, en esos sitios para poder meditar y estar en contacto con la espiritualidad. Las cuevas de Mogao precisamente tienen su origen en esta expansión del budismo por la ruta de la seda, y además están muy cerca de la ciudad de Dunhuang, están a 19 kilómetros de esta ciudad, y son un conjunto de, como decíais, de 492 cuevas, nada menos, que es imposible, se pierde uno por allí, y datan del siglo IV, están pues... es un enclave importantísimo pues para este tema de lo que es la vivencia del óctuple sendero, como dicen los budistas. Además nos encontramos representaciones, ya que se llaman de los 1000 Budas, de esta especie de figura placentera del Buda, que si os dais cuenta, yo no la encuentro a lo mejor en ninguna otra religión, que es mucho más, en el cristianismo tenemos figuras bastante controvertidas y no sé, con el tema del crucifijo y todo esto. Allí lo que es la figura del Buda en plena paz interior, con la meditación vipassana, que no es con los ojos cerrados, sino entreabiertos. Esa meditación con los ojos entreabiertos, la verdad es que te somete a una profundidad que te introduce en lo que es el ser, ¿no? Entonces, la tradición local, o la leyenda local, dicen que en el año 366 el monje budista Lotsun pues tuvo una visión, ¿no? Tuvo una visión, no se sabe si fruto de estas meditaciones, de estos ayunos, en la que vio golpear o vio dar en una especie de pared del acantilado pues los rayos del sol. Y ahí, en esa especie de destellos, vio una aparición de miles de Budas que centelleaban como bengalas. Esto es lo que dice la propia leyenda local, ¿no? Entonces, inmediatamente, claro, quedó absolutamente asombrado y echó mano de un conocido peregrino muy acaudalado que iba por la zona y le convenció para hacer un santuario allí, ¿no? Entonces, pues claro, inmediatamente se suceden las construcciones y sabemos que desde el siglo IV hasta el siglo XIV, que es una extensión bastante amplia en el tiempo, pues se empiezan a construir, se empiezan a esculpir imágenes, a pintar murales, a traer todo tipo de manuscritos. Entonces, imaginaos, hay una extensión bárbara, es algo, pero como... A ver, los manuscritos de Qumran, pero a lo bestia, son 42.000 metros cuadrados de pinturas. Contienen 2.500 esculturas de Buda y de las demás divinidades, ¿no? Parece ser que en el siglo XIV pues fueron abandonadas, y allí estos monjes que iban a buscar esa especie de iluminación, lo que hacían es que con esta práctica ellos miraban las pinturas y pretendían entrar en este nirvana, en esta meditación. Les ayudaba como guía para la meditación. Ellos buscaban la perfección, era una herramienta pues también pedagógica para enseñar a los chinos pues el tema del budismo, ¿no? A principios del siglo XX tenemos un redescubrimiento, pues que lo hemos mencionado aquí, con Aurel Stein, que era un erudito británico que estaba por la zona explorando, junto con el monje Wang Yuanlu, y comenzaron ahí las excavaciones en Mogao, ¿no? También el sinólogo francés Paul Pelliot trazó el primer mapa cartográfico, fotografió todo, hizo un registro de todas las inscripciones, en fin, pues realmente en estas que podemos encontrar, se encontró con notables inscripciones en muchos idiomas, ¿no? En el sánscrito, en el sogdiano, que es un idioma hablado en Tayikistán y Uzbekistán, en el tibetano, en chino. Es decir, los murales durante la dinastía Tang, que abarca desde el 618 al 907,
la ruta de la seda tuvo un auge importantísimo, ¿no? Y entonces todos estos murales están, bueno, policromados, con estucos, con esculturas, con estos bodhisattvas, no solamente de Buda, sino con bodhisattvas, que es un término que indica la persona que está más implicado, más comprometido con el budismo. Os puedo citar a Avalokitesvara, a Manjusri, a Mahāparvata, son nombres bastante difíciles. Sí, es gente que estaban en el camino de Buda, ¿no? Una pequeña puntualización. El bodhisattva realmente es aquel que, una vez habiendo encontrado la iluminación y el samsara, vuelve a la tierra para ayudar a los demás, en el sentido técnico estricto de lo que es la filosofía del budismo hinayana. Sí. Mira, una cosa muy interesante además, es llamativo porque en un lugar como China, donde en esas 500 cuevas llenas de pinturas, de estatuas, de manuscritos, evidentemente estamos hablando de un lugar sagrado, un epicentro que incluso la gente se desviaba para poder meditar, para rezar. Y todo lo que había allí, y eso es un poco mi interpretación personal, porque es muy difícil si no entender por qué haces no un monasterio, no un convento como pasa en muchas partes del mundo, sino esa concentración espiritual. Es como un núcleo energético potentísimo, donde lo que dice Juan Antonio, posiblemente ahí están reflejadas las claves de esa Kalachakra, es decir, de esa enseñanza oculta de los budistas, una forma de trascender, incluso como puertas dimensionales para poder entrar posiblemente en esa Shambhala espiritual que estamos hablando, y donde se han encontrado, por ejemplo, los manuscritos o los libros más antiguos. Antes de que existiera la imprenta, el Sutra del Diamante ya estaba ahí, es un libro del siglo IX, donde se recoge todo este tipo de claves. Es decir, era algo más que un lugar artístico, bonito, donde había unos cuantos budas, algunos de 20 metros de largo, sino que posiblemente será un foco espiritual, una puerta dimensional donde los preparados, los iniciados, no el turista, no el que se desviaba de la ruta de la seda, posiblemente encontrara ahí esa trascendencia. Sí, no, quería decir que de lo que yo vi, lo que nos contaron allí las personas que cuidaban como un museo, las grutas, era, como bien decías, Jesús, no solo un foco, sino un lugar al que dirigirse, era la puerta. Y cuando uno ve ese acantilado, la longitud que tiene, y empieza a pasear entre las tarimas, entonces eran de madera, no sé si lo habrán puesto ya con plástico o metal, espero que no, porque podrían tumbar la propia pared del acantilado. Cuando uno pasea por allí, sabe que quizá la cueva no termine allí donde está esa pintura, sino más dentro. Efectivamente, es además una cosa a la que me quería referir, puesto que precisamente los sucesivos peregrinos que iban, esto es curiosísimo, ¿no? Es como si yo voy a Santiago de Compostela de peregrinación y digo, voy a pintar aquí cuál es mi idea del apóstol, de la experiencia que yo he tenido. Y a continuación, en sucesivas generaciones de peregrinos, unos encima de otros van poniendo murales uno encima de otro. O sea, es decir, si excaváramos y picáramos, se ha picado y se ha visto que hay mural sobre... Hay una sedimentación de distintos estilos, es decir, ahí te puedes encontrar murales tántricos, eróticos. En la cueva, por ejemplo, 465, pues hay unas figuras con penes enormes, tal, con todo el tema este del tantrismo, el lingam. Esas no me las enseñaron, vaya. Exacto. Por ejemplo, en la 249 hay deidades hindúes, taoístas, chinas, hay un sincretismo bastante mezcla de tradiciones. A mí lo que me parece increíble, perdona Marcos, es que... tratándose, aún así, estamos hablando de las más modernas del siglo XIV, y del siglo XIV pinturas en la roca y que todavía mantienen la policromía. Es algo increíble. Pero es que ahí hay unas condiciones climatológicas muy buenas. Una sequedad tremenda. Hay una sequedad por una parte y además... pero a ver, en Egipto también estaban los edificios policromados y no ha sucedido eso. La humedad crea algunas veces salitre, y esto lo hemos visto tanto en Egipto como en las pinturas aztecas y mayas, ¿no? Entonces, ha mencionado Jesús antes pues la cuestión de los libros que se encontraron allí. Hay concretamente la llamada Cueva Sellada, que esto sí que a mí me fascina, puesto que es
como ya hemos dicho en otras ocasiones, cápsulas del tiempo. Veréis, alrededor del año 1000, pues después de Cristo, en esta zona, la de Xinjiang, una región del oeste de China, pues sufrió la amenaza del pueblo nómada, que le llamaban el Imperio Tangut, ¿no? Pues para salvaguardar los monjes, todo este tipo, había como 50.000 libros y pinturas, pues en papel de seda, pues los guardaron en la cueva 17, la cueva que está numerada, la cueva 17, los monjes las guardaron allí y las sellaron, ¿no? Y esto se formó allí y estuvo nada menos que 900 años cerrada. Bueno, pues imaginaos que en cuanto todo esto se libera y empiezan a ir allí los arqueólogos, expedicionarios, etcétera, pues alrededor de 1907 el explorador que hemos comentado antes, Aurel Stein, de origen búlgaro o rumano, húngaro, recaló por la zona de Mogao y llega a sus oídos, pues por el autoproclamado vigilante Wang Jianlu de la zona, que es autonombrado de jefe o vigilante de los santuarios, que él había abierto una puerta accidentalmente que daba a una cueva. Entonces Stein se entera de esto y va a sonsacarle al monje, y entonces, claro, parece ser que el monje años atrás había entrado accidentalmente en esta cueva y vio, a la luz de su candil, vio montones y montones de libros, esculturas, bueno, una joya incalculable. Cuando lo puso en conocimiento de las autoridades, le dijo: esto lo tienes que sellar automáticamente. Le obligaron a sellarlo. No sabemos el motivo, quizá por yo qué sé, por religión, por seguridad, para no atraer a curiosos. No, y además por una palabra que habéis comentado antes. Ahí esto mucha gente lo ignora, pero tú, por ejemplo, Juan Antonio, no lo ignoras. Es cierto que siempre identificamos esta zona con el budismo, sobre todo en este tipo de cuevas, pero también no olvidemos que el pasado no es exactamente budista. No. Porque era un cristianismo de tipo nestoriano, el que había estado anteriormente y que se funde sincréticamente con el budismo que procedía de la India. Posiblemente todos estos documentos no convenían en su momento, digamos que no eran políticamente correctos. No, y había escritos de origen nestoriano también. Claro, efectivamente. Los que encontró, los que se llevó Aurel Stein. Claro, no olvidemos que estamos hablando de una época en la historia de la Tierra donde sucedieron cosas de las que tenemos una documentación bastante fragmentaria. La llamada Ruta de la Seda, la que tú has recorrido, y todas estas cosas no dejaba de ser una autopista de comunicación en su tiempo. Totalmente. Que llevaba prácticamente hasta Roma, y de Roma hasta Santiago de Compostela a partir posiblemente del siglo XI y XII. Y que por ahí fluía todo tipo de ideas y todo tipo de historias. Antes, por ejemplo, habéis comentado el tema de que pudo crearse en el Shambhala, en la zona que tú has comentado como Shambhala, la influencia del zoroastrismo o del madeísmo o incluso del maniqueísmo. Evidentemente, si vamos a ver o a estudiar, por ejemplo, los escritos de Amin Maalouf, nos vamos a encontrar que muy posiblemente todo esto surge de alguna manera porque este flujo de conocimientos de intercambios era tal que incluso los propios mongoles incluso solicitaron que monjes cristianos fueran allí a evangelizarles. Una de las grandes revueltas que tuvo que hacer frente Kublai Khan, el Khan que estaba en los tiempos en que Marco Polo no visitó solo, vivió muchos años allí, pues uno de estos conflictos resulta de uno de los, no sé si era hijo o sobrino de Kublai Khan, que estaba convertido al cristianismo nestoriano, hizo una revuelta, la aplastaron, murió, valga la redundancia, aplastado, envuelto en pieles y en alfombras para no derramar la sangre de un tipo con sangre real, y es así. Entonces, ciertamente esa fue un lugar, una encrucijada de caravanas. La lástima en el caso de Mogao, de estas cuevas, es que no podemos saber hasta qué punto la trascendencia histórica de todo ello, debido a que Aurel Stein
con su afán de acaparar pergaminos y tal, arrampló con todo lo que pudo, pero sin saber realmente todo lo que estaba ahí escrito, y muchas cosas pudieron quedarse y se pudieron perder después. Él no hablaba chino, no sabía leer chino bien, entonces muchas grandes recopilaciones de otros textos sogdianos, tocarios e incluso griegos pudieron haberse quedado ahí, y con toda la pérdida que supone para hoy día. De hecho, Marcos, si no me equivoco, se llevó como unas 20 y tantas maletas llenas de documentos Pues, y de libros. Nada, continúo con esta pequeña historia que la verdad es que tiene su miga, ¿no? Porque Stein, al saber esto del monje vigilante de los santuarios, intenta ganarse la confianza, claro, que sabía que lo iba a tener bastante crudo, ¿no? Y entonces Stein le habla de su admiración por el monje Chuanzang del siglo VII, que había traducido textos de Buda al chino. Entonces, claro, Wang de repente se dio cuenta de que este hombre, este es de este mi hombre, cuerda, ¿no? Este es de mi cuerda y entiende. Y accedió a que el británico entrara a la cueva. Entonces entraron con su candileja allí y estuvieron removiendo todos los fardos que había allí, todos los legajos, y lo primero que se encuentran fueron los manuscritos de Chuanzang. Vale, Sí. Wang de repente esto lo ve como una señal divina y le facilita todo, ¿no? Entonces Stein se dio cuenta del incalculable valor que tenían estos legajos, estos libros, estas esculturas, banderas, ahí había de todo, ¿no? Y entonces, pues prácticamente es como que le soborna, ¿no? Le da, como habéis comentado, le da unas 130 libras esterlinas y Stein llena 24 maletas de legajos con manuscritos y otras 5 con reliquias y pinturas, ¿eh? O sea, no se quedó corto. Bueno. Y entre estos libros, que lo ha comentado antes Jesús, pues está el libro impreso más antiguo del mundo, que se llama el Sutra del Diamante. ¿El Sutra qué es? Sutra es, digamos que significa enseñanza o sabiduría. Y del diamante, el diamante, según dicen la leyenda o las crónicas, que Buda llama al diamante porque corta lo que es a través de las ilusiones, corta la realidad a través de las ilusiones para que tú llegues a la comprensión intrínseca de la verdad, porque ya sabéis que el budismo lo que te está hablando es de Maya, de una realidad parecida a Matrix, que hay que diseccionarla para ver claramente. Es decir, el budismo lo que te retrotrae es a cargarse el sufrimiento humano y a la vez darte cuenta y poner en tu conocimiento la impermanencia de toda la vida. Nada dura, es decir, todo es impermanente. Y bueno, pues digamos que data del año 868, aparece una inscripción escrito el 11 de mayo del año 668, y estamos hablando de 5 metros de longitud, pegado en un papel, son papeles de seda pegaditos en maderitas que van en zigzag, como si fueran los códices mayas, es muy parecido, ¿eh? Y en una esquina del libro aparece la inscripción, que esto nos ha dado la pista para lo siguiente. Dice: hecho reverencialmente para la distribución gratuita y universal por Wanji, que era el autor del libro este. Y nos damos cuenta que esa difusión de los libros impresos por la ruta de la seda, claro, al ser tan codiciado la difusión del budismo, propicia lo que es la impresión de los libros, el método de la imprenta china. Por eso se desarrolla tanto, porque da prestigio difundir las enseñanzas de Buda, ni más ni menos.